Muchísimas gracias a todos, lo primero, por asistir a este primer seminario que realiza la Cámara de Comercio de España en la República Checa. Como bien sabéis, el tema es retos de empresas de origen español en su implantación y las oportunidades que han tenido en la República Checa y el efecto del COVID. Tengo que agradecer a los tres ponentes que tenemos, Sergio Castro, por parte de Laufen Roca, tenemos a Juan Ignacio Felices por parte de OHL y a Ignacio Parrado por parte de Aqualia, del grupo FCC. Voy a explicar primero rápidamente cómo va a ser este webinario. Es de 1 hora de duración, de 3 a 4. Lo primero de todo, pues habrá la ponencia por parte de los tres ponentes, 10 minutos cada uno, en el que expondrán su visión sobre el tema al respecto, y después tendremos 30 minutos de preguntas. Para las preguntas, por favor, os pido que las vayáis enviando por el chat y las vamos gestionando y yo las iré gestionando. Bueno, mi nombre es Jaime Trebolle, soy miembro del Consejo de la Cámara de Comercio de España en la República Checa y tengo el placer de poder coordinar este webinario. Y ahora a continuación voy a pasar la palabra al presidente de la Cámara de Comercio de España en la República Checa, Carlos Lozano, para que dé por inaugurado este ciclo de webinarios o seminarios online, como le preferáis llamar. Y bueno, te paso la palabra, Carlos, para que puedas dar la inauguración al respecto. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ante todo, daros la bienvenida a todos aquellos participantes de este primer webinario organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Checa. Agradeceros vuestra participación. Espero también veros a la mayoría en los próximos webinarios que va a organizar la Cámara. Y, como no es de otra forma, agradecer tanto a los ponentes, a Juan Antonio, a Ignacio y a Sergio, por querer y participar en este primer webinario. Y agradecer también, como no, a Jaime por la magnífica organización de este primero y de los siguientes que vamos a desarrollar. Por lo tanto, sin más dilación, muchas gracias y espero que nos sirva a todos y sea interesante para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues vamos a empezar y si os parece, pues por orden alfabético empezaremos con Sergio Castro, luego seguiremos con Juan Antonio Felices y terminaremos con Ignacio Parrado. Con lo cual, Sergio, pues ya puedes comenzar tu exposición. Hola, ¿se me oye bien? Perfecto. Pues encantado de estar aquí. Quisiera en primer lugar agradecer la oportunidad de poder hablar en este foro, pero sobre todo pues felicitar a los organizadores del webinario. Es una cosa única. Durante tantos años de presencia de una forma u otra de españoles por la República Checa, nunca habíamos logrado llegar a este nivel de coordinación. Así que tanto al presidente como a Jaime, como a la oficina comercial, al señor Revuelta, quisiera agradeceros el esfuerzo y creo que estáis consiguiendo que tenga sentido lo que estáis haciendo. Yo he preparado una presentación un poco porque ponía el tema, por lo que me dijo Jaime, era un poco libre, quizá relacionado con el COVID-19. Yo no he querido centrarme en el COVID-19 porque todo el mundo habla de lo mismo. Entonces, he decidido hacer una presentación un poco de país, con mis impresiones después de llevar en este país de una forma u otra, más de 22, 23 años. Quisiera un poco, pues, pasar un poco de perspectiva a lo que hay y quizá comentar un poco algunas cosas que se han hecho bien y cosas que quizá no se han hecho bien y detectar, pues ayudar a detectar a gente posibilidades de negocio y que al fin y al cabo es por lo que estamos aquí. Yo he hecho aquí una pequeña presentación que espero que se pueda ver, la presentación que he hecho. Sí. Que la veáis todos. Lo primero, presentarme, porque pese a llevar por aquí muchos años, mucha gente que no me conoce. Incluso a los dos ponentes que veo, tanto a Juan Antonio como a Ignacio, creo que los veo la primera vez, o quizá la segunda.
Entonces, bueno, yo me llamo Sergio Castro, Luis Sergio Castro, Sergio para los amigos. Soy licenciado en Ciencias Económicas, terminé la carrera en el 94, luego pues me he desarrollado en la empresa tanto en la parte financiera como en la gestión de producción. Tengo posgrados tanto en dirección financiera como en dirección de producción. Y quizá lo más importante de mi currículum al respecto de estar aquí es que tuve la primera experiencia en la República Checa con una beca de intercambio en el año 1996. Estuve en aquella época asignado como becario a la Universidad de Mendel de Agricultura y Bosques, que está en Brno, y durante este tiempo pues hice un año del doctorado que finalmente no terminé porque volví a España y me dediqué más al mundo de la empresa. En cuanto a experiencia laboral en República Checa y el sureste de Europa, empecé después de mi experiencia universitaria en la cadena Barceló. El Hotel Barceló Praga se llamaba por entonces en Praga 4, como director de administración, jefe de administración por entonces. Luego, desde el año, volví a España y empecé a trabajar para Roca Corporación Empresarial en el año 2002. Realmente mi valor añadido por entonces era ser un financiero que era capaz de hablar checo. Es realmente lo que me abrió puertas en Roca. Ocupé varias posiciones en mi primera época en Laufen, entre el 2002 y el 2008, primero como exportación y haciendo cosas relacionadas con las fábricas, y luego ya como director financiero y gerente, y etnate de la empresa hasta el 2008. En el 2008 fue cuando me ascendieron a gerente de Roca Bulgaria y me marché a Bulgaria. Continué la carrera en el sureste de Europa, asumiendo la gerencia también de Rumanía, de Croacia y lo que es las ventas de todo el sureste de Europa. Y ahí estuve hasta el año 2017. Cuando volví en septiembre del 2017, ya volví de nuevo aquí como gerente de la Laufen CZ, que es una empresa, repito, del Grupo Roca, que actualmente, y estoy aquí desde ya prácticamente 3 años de vuelta y de momento con perspectivas de largo plazo, ¿no? Laufen actualmente es una empresa que factura en la República Checa 120 millones de euros y el 80% lo estamos exportando. Con lo cual, si relacionamos con el COVID, evidentemente nos afecta sobre todo por la rama de exportación. Durante este tiempo, yo realmente en mi primera época en la República Checa, en la universidad, estuvo muy relacionada con la investigación yo venía con un proyecto de investigación y me centré mucho en la estructura económica, por eso me he dedicado un poco a reflexionar lo que ha pasado en la República Checa en los últimos años, ¿no? Aquí he puesto unas tablitas que espero que veáis bien, las intento hacer grandes para que se vean. Lo que ha cambiado el país desde el año 96 y por qué, quizá es bueno estar aquí, aunque quizá yo siempre que soy una persona un poco crítica pienso que llegamos un poco tarde, pero quizás sea normal, ¿no? Ahí veis cómo ha cambiado, por ejemplo, el salario medio. En el año 96 eran 9.800 coronas y actualmente en 2019 cerró en 34.000. Ya veis que la apreciación es un 247%. Si transferimos esto a euros, con el tipo de cambio que veis que ha pasado de 35 coronas por euro a 25, quiere decir que el salario bruto, el salario medio en euros se ha incrementado un 380% desde el año 1996. El nivel de precio es un 90%. Con lo cual, una cosa es evidente y veis que la tasa de desempleo ha sido una tasa de desempleo siempre muy reducida. Lo cual a primera vista, evidentemente el crecimiento económico ha sido muy intenso y se ha caracterizado en ser redistributivo, es decir, el salario ha crecido mucho más que la economía, cerca de la economía. Veis el PIB por habitante un 300,3%, se ha incrementado 247 el salario, o 380 mejor por ciento el salario en euros. Lo cual quiere decir que evidentemente ha sido un crecimiento bastante paritario. Y esto, quizá en los últimos años la tasa de desempleo está favoreciendo
que este crecimiento se transfiera realmente al nivel de renta de las familias, ¿no? Desde mi opinión, abajo os he puesto un poquito cómo es la economía checa en la actualidad, que sigue muy vinculada al sector industrial, pero no es una cosa nueva. En el año 96 la participación del PIB de la industria era el 31% y ahora es el 28%. Ya era muy alta en el 89, lo único que era una industria distinta, era una industria muy orientada a producción de maquinaria de cierto nivel, que se exportaba sobre todo a países del antiguo bloque soviético. Es decir, esto de la orientación de la industria aquí no es de los automóviles. Los automóviles están aquí precisamente porque había un gran know-how mecánico en la República Checa que ha sido completamente absorbido por el sector del automóvil, con lo cual estamos en un país con gran vocación, orientación industrial, y el crecimiento de los servicios es básicamente debido a la gran disminución de la agricultura y de la minería. La agricultura quizá es una de las cosas que abre posibilidades a empresas españolas. En mi opinión, la tendencia al buen comportamiento económico, una vez que se supere el tema del COVID, debe continuarse, porque esto es un país bien gestionado desde el punto de vista macroeconómico. Y, por tanto, pues yo supongo, aunque lo sufro, que las presiones por el lado de los salarios volverán a incrementarse una vez que termine esta situación, ¿eh? Es mi perspectiva. El salario medio que veis ahí actualmente en la República Checa son 1.344 euros, lo cual se empieza a aproximar mucho a lo que se paga en España. De hecho, hay muchas posiciones en Praga que yo diría que actualmente pagan lo mismo que en España. Cosas interesantes que he encontrado, pues por ejemplo, que curiosamente en los servicios hay una parte de los servicios que no se incrementa mucho, que es la investigación, lo he puesto en rojo, lo cual me ha, digamos que sorprendido un poco. Sin embargo, sí que se invierte más en educación y en salud y servicios sociales, pero ya veréis que es una inversión estatal, no es una inversión privada, pasando un poco mi página, intentando en 5 minutos terminar un poquillo, comentarios de mi experiencia aquí, ¿no? Tanto de experiencia del pasado como comentarios de futuro. La primera reflexión que tengo es que el empresariado y management español en los años 90 no consolidó a España como imagen de marca en general, ni como una imagen de calidad. Es una cosa, un trabajo que todavía tenemos que hacer, a esto, inversiones posteriores, como por ejemplo Telefónica o otras grandes empresas, realmente han tenido poca conexión con lo que es España. Entonces, la imagen de España, pues digamos que sigue un poco sin hacer. Está bien que estemos haciendo estas cosas, tenemos que construirla, ¿no? Que es el tercer punto que digo. La marca España es desconocida y mejorable. Estos son, digamos, un poco mis impresiones de los últimos años, lo que ha habido aquí. Es decir, creo que todavía no hemos construido, y la actividad de las empresas, incluso nosotros, Laufen, estamos más vinculados a Suiza que lo podemos estar a España, ¿no? Del futuro, pues evidentemente hacer negocios de valor en la República Checa, como digo, creo que necesita invertir en marca país. Es decir, nosotros sin invertir en marca país seguiremos siendo España un país en cierto modo desconocido, un poco neutral, quizás simpático, pero un poco neutral, ¿no? Ha habido ciertos errores a la hora de entrar en este país. Por ejemplo, la capacidad de entender el producto del checo medio es distinta que la capacidad del español medio. Aquí, por ejemplo, hubo Sergio, perdona, 2 minutos, ¿vale? Sí, hubo alguna entrada de algún productor de jamón serrano de mucha calidad, me parece que es Cova, que fracasó terriblemente porque no supo entender un poco el mercado, ¿no? Creo que ha faltado mucho esa intención de entender el mercado. Sigo viendo muchas oportunidades en cuanto a turismo en España. El checo medio, el checo con el que yo me relaciono, que ha estado en España, entiende y sabe valorar bien lo que hay en España, y creo que aquí las empresas españolas pueden tener en el futuro un buen rendimiento de este mercado. Y en el sector industrial, realmente, pensando un poco las oportunidades o lo que puede haber en la República Checa, veo sobre todo en aquellos sectores que son tradicionalmente deficitarios, que es desde el punto de vista de exportación e importación.
alimentos y bebidas, productos químicos y ciertos productos manufacturados. Por último, he añadido aquí una pequeña tablita o una tablita adicional para que simplemente pues para dar un consejo que, como he dicho antes, aquí ha habido empresas que han fracasado porque no han entendido el consumidor. Esto, por ejemplo, es una visión de en lo que se gasta las familias checas el dinero. Curiosamente, por ejemplo, en salud y educación, que crecen los servicios, no se gastan prácticamente nada, evidentemente, es un sector estatal. Es decir, el que venga aquí intentando dar servicios de salud a cierto nivel va a fracasar, ¿no? Lo mismo que en ropa y calzado. Curiosamente, ropa y calzado es un 5% del gasto familiar. Todo este tipo de análisis, yo creo que a la hora de entrar en este mercado, porque creo que es lo que, sobre todo, nuestra aportación como asociación o como asociación, sí, digamos, o cámara de comercio, es un poco gestionar el conocimiento para que esto sea más fácil para las empresas. Esto es una visión simplemente muy básica de que donde yo veo oportunidades para, evidentemente, en alimentos y bebidas, en cultura de ocio, en seguros, que los checos se gastan mucho dinero en seguros, que en España no nos gastamos dinero en seguros tanto, aquí se aseguran todos, y en equipamiento del hogar. Es decir, esto simplemente es para un poco ver en qué sentido hay que empezar cuando uno llega a un mercado que realmente no conoce. Se han hecho... Y bueno, pues es todo por mi parte. Creo que me he pasado un par de minutos o un minuto. Perfecto, Sergio. Me gustaría hablar más, pero entiendo que tenemos limitaciones al alcance. Nada, te invitaremos en más ocasiones. Cualquier cuestión estoy disponible. Muchas gracias. Sí, luego procederemos a la rueda de preguntas. Muchísimas gracias, Sergio, por tu exposición. Yo creo que ha sido muy clara. Y vamos a pasar ahora con Juan Antonio Felices de OHL. Pues por favor, Juan Antonio, empieza cuando quieras. Buenas tardes a todos y ante todo unirme a las felicitaciones por esta iniciativa de la Cámara para ponernos en contacto y poder transmitir nuestras inquietudes y experiencias. En otros países sí he vivido estas convocatorias, con lo cual me alegro que en la República Checa también podamos tener esta continuidad. Permitidme una breve presentación. Yo soy Juan Felices, llevo toda mi vida en el sector de las empresas constructoras en distintas empresas, todas nacionales, todas españolas, y desde hace unos 16 años fuera de España, con lo cual me veo un poco alejado de cuál es la situación española actualmente. He estado dando de alguna manera vueltas por ahí y no tengo tanta experiencia en la República Checa como Sergio. Yo llegué hace 1 año y medio de otros territorios, Noruega, Polonia, Australia, Nueva Zelanda y demás territorios bastante dispares a la República Checa, y todavía no gozo de la experiencia de Sergio a la hora de transmitir un mayor conocimiento de este sector en la República Checa. Aquí en la República Checa ocupo el puesto de consejero delegado en OHLZS. OHLZS es una de las empresas importantes dentro de la República Checa. Actuamos aquí en Chequia y en Eslovaquia principalmente, y a la vez soy el director de Europa del Norte y llevo las operaciones en Europa del Norte. Por lo que no sois del sector de la construcción, comentaros que OHLZS es una empresa casi más de 60-70 años en el sector de la infraestructura. Era una empresa anteriormente estatal que ha sido privatizada y adquirida por el grupo OHL, y actúa en todo en todo el alcance del sector de la infraestructura, tanto carreteras, ferrocarriles como edificación. En cuanto, bueno, ya pasada esa presentación, si hay alguien que quiere más o le interesa alguna información, pues encantado de dársela, pero para ir ya un poco más al asunto de esta reunión, comunicaros que sí es mi visión del impacto del COVID, es que
el impacto ha sido muy distinto dependiendo de las geografías y de las distintas medidas que han implementado los distintos gobiernos y los plazos en los que se implementaron. En mi área de trabajo, el impacto en el negocio de la construcción ha sido bastante limitado, tanto en Noruega como en Suecia, como en Polonia, como en la República Checa. El impacto ha sido muy, muy limitado. Sí hubo al principio bastante nerviosismo, como supongo que todos nosotros, cómo íbamos a enfrentarnos a esta nueva situación, pero con el paso del tiempo, ya muy brevemente, en mi sector, ese nerviosismo de alguna vez se disipó, y la continua información por parte del gobierno de que el sector de la construcción era un sector clave y que había que hacer todo lo posible para mantenerlo en operación, pues dio mucho apoyo y mucha ayuda a la hora de limitar ese posible impacto. El mayor impacto que ha sufrido, en mi opinión, el sector de la construcción, es cómo adecuar esa seguridad individual a la hora de mantener esa cercanía que es casi obligada en nuestro sector. Y en eso sí hemos tenido el apoyo del gobierno a la hora de facilitar o ser flexibles a la hora de cómo equipar a nuestros trabajadores con los medios de seguridad individual, y no han sido muy estrictos a la hora tienes que poner este tipo de o esta mascarilla o este equipo, con lo cual eso ha facilitado mucho la continuidad de nuestro trabajo. Y aparte, en el día a día tuvimos en nuestra empresa un impacto muy pequeño respecto a posibles contagios o personas que estaban dados de baja por motivos de la enfermedad. Desde el principio, lo que hemos sobre todo originado es una disparidad respecto a cómo enfrentarnos con esta situación, así como en las obras, si es necesario una labor presencial, con lo cual se facilitó urgentemente todos los medios que pudieran ser necesarios para asegurar la seguridad de nuestros trabajadores, de una que pudieran continuar con esa medida presencial, y ya en oficinas o en áreas centrales, pues el teletrabajo ha sido una herramienta muy seguida. Ya yendo un poco más a cuáles han sido las distintas medidas que puedo transmitir en base al conocimiento de estos meses, una vez solventado ese primer impacto de incertidumbre y de nerviosismo de cómo actuar, y viendo que el impacto iba a ser menor. Sí ha habido o sí hemos vivido un distinto apoyo por parte de nuestros clientes a la hora de gestionar ciertos tempos que pudieran ser ciertos retrasos o ciertas dificultades a la hora de gestionar suministros o ejecución. Dependiendo de los distintos clientes que hemos tenido, ha habido algunos que han sido mucho más de apoyo, y ha habido otros clientes que han sido mucho más inflexibles o estrictos a la hora de cumplir las obligaciones contractuales sin dar pie a generar unas compensaciones o ser más flexibles a la hora de ese cumplimiento. Entonces, es uno de los elementos que estamos intentando solucionar. Nuestro principal cliente es la Agencia Estatal de Ferrocarriles, y ha sido muy, muy razonable y muy abierta a la hora de plantear estas situaciones de incomodidad o de impacto
el cumplimiento de los plazos o de la entrega de suministros, y tenemos otros tipos de clientes donde son totalmente reactivos y todavía no tenemos identificado de una manera cómo avanzar en este tipo de clientes que no son muy reactivos o no creen conveniente el flexibilizar o asumir cierta responsabilidad con estos impactos. Eso en cuanto a nuestros clientes en el mundo de la construcción, y en cuanto a nuestros empleados y colaboradores. Y ya por último, comunicar, pues yo creo que casi todos vosotros sois conscientes de cuáles son las medidas que han habilitado el gobierno a nivel general, pero en el caso de que haya alguien que no haya tenido acceso a esa información, el gobierno no, en mi opinión, no ha establecido un gran paquete de medidas. En nuestra empresa, por ejemplo, somos una OHDZS, la componen unos 3.000 trabajadores. Las distintas medidas que se han aplicado, que se han presentado a la hora de solucionar o mitigar el impacto del COVID, la mayoría de ellas no tienen aplicación. La mayoría de ellas, de las medidas del gobierno, van sobre todo dirigidas a empresas pequeñas, sobre unos 200, 250 empleados, y yo no tengo duda de que cualquiera de vosotros tenéis acceso a esa información, pero en mi opinión sobre todo van dirigidas a la hora de compensar los costes salariales que se han ido produciendo a lo largo de estos meses, y cómo compensar el abono o subsidiar esos costes salariales ante una bajada de ventas o complicaciones a la hora de entregar los servicios de cada uno de nosotros. Con lo cual, las medidas que para Juan mí Antonio, me parece que 2 son minutos, por favor. Sí, termino ya, que son principalmente esas medidas: la compensación por los costes salariales y de alguna ampliar los plazos para la entrega de impuestos y demás tasas administrativas. Pero no, en mi opinión, yo no he recibido información de que haya unos paquetes importantes a la hora de mitigar posibles impactos. Y nada más, con esto termino mi exposición. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Yo creo que también ha quedado muy claro y cómo funciona y cómo está ahora mismo. Y vamos a pasar a la última ponencia de este primer seminario con Ignacio Parrado, de Aqualia, del Grupo FCC. Por favor, Ignacio, cuando quieras, comienza. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer enormemente y sinceramente tanto a la Cámara de Comercio como a la Oficina Comercial Española este tipo de actos, porque creo que son no necesarios, sino imprescindibles para ayudar a que el tejido empresarial español tenga la posibilidad de salir al exterior, que creo que es lo que tenemos que hacer. Estamos en un mundo globalizado y hay que salir, sí, con la experiencia, sí, con la ayuda de gracias a la experiencia de otras empresas ya implantadas, pues se puede hacer que se facilite el que haya líneas de negocio, cualquier cosa, pues encantado de contribuir a ello. Yo soy el responsable de Aqualia en la República Checa, ingeniero industrial. Aquí estamos facturando en torno a 130 millones de euros al año. Estamos localizados en una región concreta, la región de Moravia y Silesia. El tema de la región creo que es importante porque, yendo a temas prácticos, con respecto a empresas que tienen la intención de implantarse en la República Checa o que ya están implantadas, es importante que conozcan que hay diferencias regionales importantes en cuanto a salario, en cuanto a compra de materia prima, que deben de conocer. Entonces, no es lo mismo, estamos hablando de diferencias de 20-30% respecto de la región de Praga,
en cuanto a más barato en esta región o en otras regiones. También tienen que tener en cuenta que hay regiones determinadas que tienen ayudas especiales por la situación que tienen de reconversión industrial o económica, como pueden ser Justin-Laven o concretamente la región esta de Moravia y Silesia, donde una empresa que se quiere implantar pues tiene más facilidad para hacerlo, porque cuenta con más ayudas estatales, cuenta con más facilidad para acceso al suelo, en fin, todas estas cosas yo creo que es muy importante que lo sepan, que se conozcan. Son temas muy prácticos. Luego también depende de en qué sector nos estemos moviendo. No es lo mismo el sector del turismo, donde vender la República Checa, que haya secos que puedan ir a España con poder turístico, donde el sector industrial, sector servicio, la construcción. En el sector industrial, que es un sector también muy extendido, y hablo de él porque aquí, a pesar de que nosotros nos dedicamos al ciclo integral del agua, no creo que sea un sector interesante para empresas con la intención de implantarse aquí, pero sí la información que podemos tener puede resultar de interés, porque por estar en la región que estamos tenemos muchos clientes, muchos grandes clientes que son industriales y que han padecido las consecuencias de la COVID-19. Hemos hablado con ellos, sabemos cómo ha evolucionado su consumo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que sí que se ve afectado. Al ser el país pequeño, muchas veces dependen pues, de la exportación o incluso de auditar procesos de elaboración de piezas y demás que dependen de auditores que pueden estar en países cercanos, Polonia o Eslovaquia, que como consecuencia de la situación que hemos tenido no han podido pasar la frontera en el tiempo que tenían previsto, por decirlo de alguna manera, y eso ha retrasado los procesos. De ahí que también tampoco es lo mismo el nivel en que estén las empresas. El mayor reto, incluyendo al origen del por qué se organiza este seminario, el mayor reto de las empresas españolas en la República Checa, yo creo, con respecto a la COVID-19, es mantener la normalidad en la medida de lo posible, o sea, mantener los planes que tuvieran en la medida de lo posible. Las empresas ya implantadas, hay muchos casos, como Montolí y demás, que han tenido que mandar a muchos trabajadores a la casa, acogiéndose a lo que es el tipo de ERTE, mínimo es un 60% de salario es lo que percibe el trabajador. Yo creo que un 20% lo cubre el Estado. En función del convenio que tienen, eso puede ir hasta un 70 o un 80%, porque han tenido que parar producción. También hay casos de empresas que han acogido en el inicio de la inversión, en el inicio de la implantación. Eso ha supuesto mayor problema porque realmente no han tenido producción para soportar costes, ni aquí ni fuera de aquí, al ser la COVID-19 un problema más o menos global. Un tema muy importante, porque en el sector industrial la mano de obra creo que es fundamental, con respecto a los salarios. Realmente el salario depende del nivel de trabajador que tú estés buscando. Los trabajadores de alto nivel tienen salarios que incluso pueden ser parecidos a los que podemos encontrar en España, y sí es verdad que trabajadores para líneas de producción y demás podemos estar hablando de salarios de un 40% más bajo, con materia prima también más baja y demás, lo cual puede favorecer esa implantación. Es importante cuidar, eso es bueno que lo sepan las empresas españolas con intención de implantarse, es importante cuidar la mano de obra, sobre todo si tienes personas válidas, tienes gente que realmente merece la pena, es importante cuidarla porque como ya Sergio en primera instancia ha dicho, el desempleo es muy bajo, la tasa es mínima del 2-3%, es verdad que con una regulación diferente, tampoco es comparable a España, ¿no? Pero es cierto que es muy fácil, hay mucha movilidad. Las personas no le dan el mismo valor a un contrato indefinido aquí del que puede tener en España, también porque las circunstancias en cuanto a derechos son diferentes y eso es bueno también conocerlo. O sea, aquí la legislación laboral es bastante más flexible, es posible una persona con contrato indefinido se puede despedir pagándole 3 meses de salario, hay que hacer unos trámites, pero
así, eso es bueno que también lo sepan. Y luego también es bueno que conozcan el movimiento migratorio de que se da dentro de la República Checa, normalmente desde el este hacia el oeste, o sea, desde las zonas fronterizas con Polonia y Eslovaquia. Los trabajadores checos tienden a moverse hacia zonas fronterizas con Austria y Alemania, o sea que entra dentro de una lógica porque tienen la posibilidad de acceder a mejores salarios. Y en esta zona del este pues está entrando inmigración que mayormente procede de Polonia, Eslovaquia y Ucrania, ¿no? Empresas que se quieren implantar tienen que contar con que eso es así. Luego es verdad, y en la línea de lo que también dijo el primer ponente, Silvio Castro, es importante que empresas de otros sectores, sobre todo el sector alimentario, cuando él ha hablado, por ejemplo, de los casos de OVAC y demás, eso es cierto, es que el consumidor checo primero tiene que enseñarle a conocer el producto, es que cualquier otro. O sea, tú puedes venir aquí y si tengo un producto de muy buena calidad, tal, bueno, es caro, vale tanto. Oye, si es caro, no lo he probado y no sé para qué sirve, no veo ninguna posibilidad de una manera más o menos rápida integrarlo en el mercado, ¿no? Entonces es importante, luego también es importante eso, dar a conocer, enseñar, hacer pruebas. Yo creo que estos eventos que puede hacer la Cámara de Comercio se pueden hacer, se puede dar entrada por los españoles, invitando a gente de la República que interese y que pueda haber determinados productos de determinadas empresas que quieran interés en implantarse en el país. También estas empresas, de estos foros, por eso yo creo que es muy conveniente y por eso es lo que estamos haciendo. Esas empresas saben quién somos, saben que estamos aquí, saben que llevamos años implantados. En el caso de Aqualia, concretamente del año 2006, yo llevo 11 años aquí. Antes he querido ir muy focalizado a temas prácticos para en el tiempo que tenemos ser lo más útil posible. Que las empresas cojan información que realmente les pueda servir, ¿no? Que puedan, pues esto me interesa, ¿no? Otro tema que también aquí tienen que tener un poquito de paciencia, que es la burocracia. 2 minutos, Ignacio. Sí, sí. Hay un tema y es que la burocracia con la que tienen que contar es más amplia, suele ser más amplia que la que tenemos en España. Entonces, eso es una cosa con la que tienen que contar, tienen que tener cierta paciencia, pero tienen que tener la tranquilidad de que las cosas al final suelen salir bien. O sea, al final se consiguen, hay obstáculos y se puede hacer. Y hay seguridad jurídica en cuanto a lo que se hace. Y bueno, desgraciadamente es el tiempo que tenemos, no me entendería más, podría explicar más cosas, pero estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener y en la que yo pueda ayudar con mi experiencia, pues encantado de hacerlo. Muchas gracias por la organización. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que ha quedado también muy claro y sobre todo la diferencia entre las regiones ha sido muy interesante. Vamos entonces a empezar, si os parece, con la rueda de preguntas. Y bueno, veo que ya tenemos varias preguntas. Antes de pasar a las preguntas del grupo de asistentes, pues a mí me gustaría iniciar una pues un poco en relación al papel de la Cámara de Comercio de España en la República Checa, ¿no? Para vosotros tres, pues la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Cómo creéis que la Cámara de España de Comercio en la República Checa puede ayudar a las empresas españolas a la hora de su implantación en Chequia? Entonces, cualquiera de los tres que queráis contestar o podéis contestar los tres y me gustaría que lo hicierais. Gracias. Vamos por orden, ¿no? ¿Empiezo yo? Venga, Sergio, adelante. Bueno, vamos a ver, yo lo he comentado en mi presentación, lo importante de la Cámara es crear marca España. Es decir, somos un país que aquí somos un país muy poco conocido, con presencia a nivel institucional muy limitada, prácticamente o cualquier otra de las cámaras que tienen más peso. Entonces, en este sentido, tener una cámara que sea capaz de participar, de hacer partícipe al resto de
personas que están en el mundo de los negocios, que España es un país que ofrece soluciones buenas de calidad, es importante. Yo insisto que es importante para todos los productos que hacemos y los servicios que podamos dar, trabajar en la calidad y superar un poco esa neutralidad o incluso, digamos, percepción de baja calidad que tiene todavía España en este país. Yo el otro día fui a comprar flores a una tienda, la señora hablaba un poco español, me vio hablando con mi hija y me empezó a hablar. Era una señora que tenía un ex marido chileno. Y me preguntó, ¿dónde trabaja usted? Y le dije, porque me preguntó si era músico. Le dije, no, yo trabajo en Laufen. Dice, Laufen, así, muy bien. Productos muy buenos. Le digo, sí, también tenemos una marca checa que se llama Jika. Jika, sí, lo conozco. Productos muy buenos. Le digo, y una marca española que se llama Roca. Y me dice, bueno, Roca no es de calidad, ¿no? Y le dije, no, señora, es de tan buena calidad como Jika, como Laufen. Entonces, esto es una percepción que no es general. Hay gente que en general la percepción, como digo, es bastante neutral y diría que si tengo que elegir entre buena o mala, es buena, pero hay que trabajarla más. Y a nivel empresarial, pues no existe, digamos, prácticamente ni percepción, ¿no? Entonces, ahí creo que la cámara es fundamental para esto, porque solo a una empresa no lo va a hacer y en general las empresas grandes, incluso nosotros mismos, somos más suizos que españoles en ciertas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante el papel de la cámara. Muchas gracias, Sergio. Juan Antonio. Bueno, yo en particular ya, en el mundo de la construcción aquí nosotros trabajamos 100% local. Todo el sector es checo y yo creo que aquí en Chequia opino lo mismo que Sergio. España es una gran desconocida, principalmente relacionada con el sector del turismo, más que con otro tipo de servicios, incluso la construcción, que es una de los negocios en los cuales puedes presumir en otros países, o de alguna vez somos conocidos en otros países por tener unos métodos constructivos y ser capaces de hacer obras representativas. Aquí en la República Checa no he detectado esa marca en Chequia, quizás porque los proyectos y la manera de trabajar sean distintas, pero también los checos son muy localistas, así como he visto en otros tipos de países, son más aperturistas a ciertos elementos. Aquí en el sector, que es el principal sector que conozco, ¿no? Tampoco llevo aquí poco tiempo, pero no he visto ni poca intención por parte del país de conocer o de atisbar otras maneras de hacer las cosas. Y España es un país exótico, pero principalmente relacionado con el turismo. Esa es mi impresión. Muchas gracias, Juan Antonio. Ignacio, faltas tú. Bueno, yo creo que no debemos de venir aquí a intentar cambiar formas, culturas y demás, sino debemos de venir con nuestros productos, saber adaptar nuestros productos, nuestros servicios a la cultura que hay aquí, porque lo que acaba de decir Juan Antonio es una certeza absoluta. Los checos en general son bastante reacios al cambio, son difíciles de adoptar nuevas formas. Se puede hacer, pero hay que medir si el esfuerzo merece la pena o no. Y yo creo que cuando se llega al sitio, el ejemplo más típico es el idioma, ¿no? Hay que intentar esforzarse, y el idioma es como ejemplo. Hay que intentar esforzarse a aprender el idioma, eso te va a facilitar la integración. Y lo mismo que el idioma en las demás cosas. O sea, tú tienes que traer un producto aquí y tienes que integrarlo a las costumbres checas. O sea, si traes jamón, es difícil quedarte al checo a comer tapa a las 12. Tendrás que adaptarlo a su cultura y tendrás que ponerlo en una franja de consumo donde el checo tenga el hábito de donde encaje ese tipo de consumo, ¿no? Y creo que es así. Tenemos que extendernos con la ayuda de todos, con la colaboración de todos, ayudar a las empresas pequeñas, desde empresas grandes con más implantación,
y intentar adaptar nuestras cosas al modo de vida de ellos sin cambiar nada. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra opinión. Pues vamos ahora ya a empezar con las preguntas que estamos recibiendo. Y bueno, vamos a empezar con una desde la Cámara de España, que les gustaría conocer vuestra opinión sobre cuáles pueden ser las iniciativas, actuaciones o medidas de apoyo en las que pueden colaborar las instituciones desde España, en colaboración obviamente con nuestra Cámara aquí en la República Checa. Y bueno, empieza tú también, Sergio. Bueno, yo ya lo he dicho varias veces, se lo he dicho al señor Revuelta. Hay que organizar algunas cosas y hay que empezar a mover. Si España es una gran desconocida, pues evidentemente nuestro trabajo lo va a hacer un poco menos desconocido, pero nuestro trabajo es muy limitado en el sentido que nosotros podemos hacer webinarios, podemos hablar entre nosotros, todos tenemos contactos dentro del mundo empresarial, podemos hacer networkings, iremos creando una base, pero esta base irá creciendo con un ritmo más bien lento. Entonces, evidentemente, si hay algo interesante en España que se puede fomentar aquí porque es competitivo, pues evidentemente hay que promoverlo vía ferias, vía participación en eventos, y eso significa gastarse algo de dinero. No siempre es mucho dinero. Nosotros que hacemos mucha campaña publicitaria, se pueden hacer campañas publicitarias en Internet con unos resultados muy decentes, con unos presupuestos bastante reducidos. Pero hay que centrarse, evidentemente, bien en seleccionar aquello que es potencialmente ganador, y dentro de eso, pues evidentemente, tener cierto apoyo institucional e intentar, por supuesto, el sector privado ayuda. Si uno trae aquí alguna cosa y hay empresas que quieren participar en ello, esto siempre es una ayuda adicional y siempre hay opciones. Pero yo pienso que algún tipo de esfuerzo institucional se debe hacer. Si no, pues todo será, digamos, más lento, mucho más lento. Gracias, Sergio. Juan Antonio. Sí, un poco, muy en línea con lo que acaba de comentar Sergio. España no ha estado dentro de Chequia ni se ha percibido ni hay una relación intensa como otras comunidades, con lo cual el acelerar ese conocimiento o dar más visibilidad a España con distintas herramientas, ya sean ferias o dar mayor visibilidad, es algo que yo creo que es de la mejor manera que podría poner en valor España y los distintos productos, los distintos servicios que podamos plantear aquí en Chequia porque sean necesarios. Yo creo que hay muchos huecos en ello, pero a nivel individual o a nivel empresarial, individualmente es mucho más complejo y mucho más limitado que a nivel institucional, cuando hay tanto desconocimiento o cuando nunca España ha estado dentro del plano visual de Chequia. Muy bien, muchas gracias. Ignacio. Bueno, yo creo que en línea con los otros dos participantes, el tema de España, en mi opinión, el déficit está en que no vamos juntos, en que no vamos coordinados, falta coordinación. Eso lo tiene que hacer la administración pública, el esfuerzo de la coordinación lo estamos haciendo. Creo que el potencial de la Cámara de Comercio se ha creado hace 2 días, va a ser muy importante si se desarrolla bien. Y hay muchas oportunidades, hay que tener una base, hay que conocer qué empresas tienen interés en implantarse aquí, qué productos tienen, o sea, y con ese conocimiento pues ir dándole entrada en diferentes actos que se organizan. Nosotros, por ejemplo, una de nuestras empresas, somos un grupo de 3 empresas, una de nuestras empresas lleva varios años colaborando en un festival de flamenco que se organiza en la ciudad de Olomouc. También hay otro festival de flamenco en Brno, un momento donde, bueno, sí te gastas un poco de dinero, claro, que las cosas algo cuestan, ¿no? Pero tienes la oportunidad de extender nuestra cultura, de que conozcan nuestro país, de que la gente conozca nuestra España.
mucho menos el nombre, que suene mal o tenga mal, entonces ya lo conoces. Me refiero al nombre de manera familiar. Yo creo que en ese tipo de eventos que se puede hacer, organizar más, pues tener entrada de productos, exposiciones, enseñar, como lo queramos hacer, con la idea también de los empresarios que tengan interés en ir aquí, establecer aquí un mercado industrial o cualquier cosa. Una diversidad muy grande. Dentro de eso, yo creo que la de comercio poder ayudar. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, el tiempo se va agotando, pero tenemos todavía tiempo vamos a hacer, veo que he recibido preguntas individuales. Obviamente no vamos a poder responder a todas las preguntas que estamos recibiendo, pero las intentaremos pasar al terminar el webinario para poder contestarlas posteriormente. Tengo una pregunta para Juan Antonio Felices, que es en relación también un poco a lo que has hablado en tu exposición, y es, dada la buena reputación de las empresas constructoras españolas de obra civil, si echas de menos la presencia de alguna más en los concursos públicos de infraestructuras en el país. Siendo un poco egoísta, la verdad es que no echo de menos a nadie. Pero aquí no actuamos como empresa constructora española. Es un mercado tremendamente específico y el tipo de obra está basado en proyectos pequeños, medianos, y no hay una magnitud de proyectos tan grandes como lo que estamos acostumbrados las principales empresas constructoras españolas, que somos más bien unos gestores de contrato más que unos constructores. Aquí casi todas las empresas tienen unos equipos muy, muy importantes, tanto de personal dentro de la empresa y de maquinaria, cosa que en el know-how, como es, o con la manera que opera actualmente las empresas españolas, no estamos acostumbrados a ese tipo de trabajos. Entonces, sí, es un mercado muy, muy específico y bastante distinto a otros tipos de mercados en otros países, principalmente por la magnitud de los proyectos y los recursos que tiene dentro las propias empresas para ejecutar esas oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Para Ignacio Parrado tengo una que nos dicen: como empresa de distribución de agua y con proyección en temas medioambientales, ¿cómo veis el desarrollo de las energías alternativas en un país que siga apostando por la energía nuclear? Bueno, la República Checa no es un país que esté apostando por la energía nuclear. Concretamente, sí que hay un problema, ciertamente, y es que en esta región, por venir de donde viene, por tener una estructura económica basada en la minería y en el carbón, pues sí que hay muchísimas centrales de producción de energía eléctrica basadas en el carbón, ¿no? Eso es un problema. Es verdad que esto se tiene que reconvertir de alguna manera. Por otro lado, el cumplimiento de parámetros medioambientales con respecto a vertidos y demás de las plantas depuradoras, que es lo que yo puedo conocer mejor, son más exigentes de lo que son en España y además se cumplen. Además, el gobierno checo sí que fiscaliza, que hace las inversiones necesarias cada año para cumplir con los parámetros, que de hecho cada año los hacen más exigentes. Y a nivel energético, yo creo que la energía eólica sí que tiene sentido. Aquí hace unos años ha habido un intento de trabajar con energía solar, pero claro, como podéis ver por la ventana, no haya mucho sol por aquí. Entonces, no sé qué futuro puede tener eso. Pues energía geotérmica se está trabajando también. Evidentemente, la dependencia del petróleo, del carbón, es algo que tienen, en la medida de lo posible, evitar, sobre todo en esta región donde tenemos bastantes centrales eléctricas de energía. Muy bien, muchas gracias. Y ya pues para terminar de preguntas individuales que estoy recibiendo, Sergio, te preguntan en un sector tan específico como el que está Roca Laufen en relación a la situación y crisis del COVID,
si habéis tenido dificultad en suministros desde fábricas y cómo los habéis resuelto. Bueno, nosotros tenemos una dependencia de ciertos países en cuanto a componentes y en otros países, de otros países en cuanto a producto final. Nosotros, nuestros mayores proveedores de producto final son España, sobre todo España y Suiza. Y en cuanto a componentes, compramos muchos componentes también en España, en China, procedentes de nuestro grupo, y en Italia. Lo cierto es que nosotros apretamos mucho a nuestro supply chain para conseguir que no tuviéramos problemas, porque anticipamos, en el mes de enero ya estábamos anticipando problemas y entonces llenamos stocks, lo cual nos ha garantizado no tener más que 2 referencias de producto que montamos aquí, de grifería en particular, que no hemos podido entregar durante 2 semanas a nuestro cliente suizo, que es de nuestra filial en Suiza. Pero en general, tengo que decir que la organización se ha acoplado rápido, no hemos tenido problemas como el automóvil. También hay que decir lo siguiente, y una vez comentando con una persona del automóvil, nosotros no podemos trabajar just in time. Nuestro modelo de negocio necesita un nivel de stock mínimo, es decir, un stock bajo para nosotros son 2 meses de producto. Y un stock, digamos, de producto con poca rotación son 6 meses y se considera normal. Mientras que el automóvil trabaja con semanas de stock. Entonces, este just in time al automóvil le ha triturado y a nosotros, digamos que tenemos siempre un nivel de stock que nos permite cierta flexibilidad de 1 o 2 meses adaptarnos. También tenemos la facilidad en ciertas cosas, por ejemplo, voy a poner un caso, los mecanismos de descarga. Podemos reaccionar mucho más rápido a cambiar un componente que lo que es un automóvil. Un automóvil tiene un componente tecnológico mucho más alto y uno no puede cambiar un catalizador de un día para otro. Nosotros sí podemos hacer ciertos cambios, con lo cual, en nuestro caso, no hemos tenido un impacto muy alto y hemos, parte porque nuestra industria así lo permite y en parte porque hemos anticipado bastante la situación. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, el tiempo ya ha volado. Antes de darle la palabra a Carlos, el presidente, para que lo cierre, como habéis estado hablando de las diferentes regiones y cada uno podemos decir que representa a una ciudad de la República Checa, pues si tuvierais que definir cada uno de vosotros muy breve, porque nos quedan 5 minutos, Juan Antonio, tu vida en Brno, Ignacio, tu vida en Ostrava, y Sergio, tu vida en Praga, pero en una frase, porque por desgracia el tiempo pues ha pasado, ¿no? Mi vida en Brno es muy sencilla, es oficina, así que no, es una ciudad muy pequeña, me sorprendió las dimensiones de Brno, me imaginaba con la población con la vida de Brno me la imaginaba un poco más activa, pero el idioma y recién llegado sí es una limitación aquí en Brno muy importante en mi caso, y sobre todo tengo dos críos pequeños, con lo cual dos críos muy pequeños, con lo cual la posibilidad de vida fuera de la oficina está muy limitada. Siento no aportar nada en este campo. Nada, no, ha sido suficiente. Muchas gracias. Ignacio. Sí, bueno, yo considero que mi vida en Ostrava, después de 11 años aquí, es muy interesante. Ostrava, yo sé que la gente, incluso dentro de la República Checa, pues tiene la imagen de una ciudad destrozada, producto del decaimiento de la industria metalúrgica y minera, pero tener la oportunidad de estar viendo esa reconversión, de cómo se está evolucionando, de cómo se está trabajando en la mejora del medio ambiente en estos últimos 10 años, me parece muy interesante y luego la región es muy particular por esas razones y por otras. Es parte de Moravia, tiene una pequeña parte de Silesia, luego la Silesia más grande, digamos, que está en Polonia, tiene mucha relación entre la Silesia polaca y la Silesia checa. De hecho, la capital de Silesia pues, es una de las ciudades
en la que nosotros gestionamos el ciclo integral del agua, que es Opava, una ciudad histórica, y me parece muy interesante. Bueno, el idioma es importante, intentar aprenderlo para tener integración es fundamental, claro. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Y ya, Sergio, para cerrar, tu vida en Praga en una frase también. Gran calidad de vida. Praga es una ciudad, para mí, de Europa, de las que tiene mayor calidad de vida porque te permite acceder a todos los servicios en un tiempo realmente rápido, con poca congestión de automóviles, y es un lugar totalmente recomendable. Por lo cual, creo que con esto digo todo. Con un acceso a servicios fantástico, de todo tipo, como he dicho, y con un nivel de precios muy asequible, así que es un sitio, desde mi punto de vista, maravilloso para vivir. Muchas gracias. Bueno, han quedado muchas preguntas por contestar, que os las haré llegar para que las contestéis y las haremos llegar a los asistentes. Y agradeceros totalmente vuestra participación y vuestras exposiciones, y paso la palabra para la clausura al presidente, a Carlos Lozano. Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Jaime. Pues nada, simplemente agradecer, por supuesto, a los ponentes de este webinario, que ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho sobre la situación de empresas españolas en República Checa. Agradecer, por supuesto, a todos los asistentes que han participado en este webinario y hacerle ver que a todos los asistentes que participen, por favor, en los próximos webinarios que estamos desarrollando, y que a la batuta de Jaime Trebolle vamos a desarrollar en el futuro. Muchísimas gracias por participar a todos, muchísimas gracias por asistir, y nada, como dice nuestro lema, la cámara para todos, la cámara prosegni. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por todo. Sí.